venir. Hoy día tenemos al profesor Pablo Ramírez. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y nos va a presentar su trabajo sobre la formación ética para las ingenierías. Así que bueno, con ustedes, y empiezo con Pablo. Muchas gracias, Pablo, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. Es un gusto. Bueno, yo estudié acá en la Universidad Católica hace varios años y he vuelto esporádicamente porque yo los últimos 15 años trabajo acá en la Escuela de Ingeniería de la Chile. Y estudié filosofía, entonces como que soy un cuerpo raro ahí también, digamos. Ya no tanto, pero antes sí. Y vengo a presentar un poco el trabajo que hacemos muy brevemente y algo que estamos haciendo en este momento desde hace un par de semestres, algo un poco más ingenieril quizás, ¿no? Así que eso. Bueno, aquí está el título. Es una propuesta para trabajar el discernimiento ético en la formación ética. Mi foco de preocupación y mi tarea en la Escuela de Ingeniería estar a cargo de la formación ética de las futuras generaciones de ingenieros y científicos, ¿no? Y eso es todo un desafío porque hay distintos modelos de formación ética, digamos, que circulan en distintas universidades. Hay muchas experiencias y muy valiosas, pero no he encontrado del todo un modelo que sirva para, que permita recoger evidencias de que el estudiantado de alguna manera incorpora ciertos aprendizajes necesarios para la vida profesional en particular, ¿sí? Entonces, eso es lo que vengo a presentarles. Ahí está la agenda, brevemente, esos son los 4 pasos que vamos a dar. Voy a tratar de cumplir el tiempo para después poder conversar, que creo que puede ser la parte más enriquecedora para mí, por lo menos, escucharle también las críticas que pueda haber. Y les quería presentar la inspiración que tiene el trabajo. Esto es una cita muy conocida de la Ética de Nicómaco, la primera página de la Ética de Nicómaco, donde Aristóteles dice esto, ¿no? Que si existe algún fin para nuestros actos que queramos por él mismo y los demás por él y no elegimos todo por otra cosa, es evidente que ese fin será lo bueno y lo mejor. Y así, no tendrá su conocimiento gran influencia sobre nuestra vida y como arqueros que tienen un blanco, ¿no alcanzaremos mejor el nuestro? Esta cita a mí me marcó mucho desde que leo estas cosas, porque pensando qué significa enseñar ética, o qué significa aprender ética, que no es algo que, no es solo un discurso, ¿no? Donde yo puedo darle una lista, mira, estimado, hagan esto, eviten esto, y con eso están resuelto. No funciona así la formación. Y yo creo que aquí Aristóteles me inspira, no sé si era lo que quería decir realmente, pero por lo menos a mí me hace significativo algo que quiero presentar en la siguiente diapositiva. Destaqué aquí las 3 frases importantes porque el ejemplo de la arquería me gusta mucho porque, o como cualquier cosa práctica que uno quiera hacer, como algunos de los ejemplos aquí en la Ética de Nicómaco, que da Aristóteles, yo cuando me dicen, oye, achúntale al blanco, yo primero tengo que saber dónde está el blanco. Aquí alguien me tiene que decir, mira, el blanco está ahí, ¿no? Y hasta me puede dar más detalle, ¿no? Hasta 15 metros, 20 metros, no sé. Y yo puedo entender dónde está el blanco. Puedo saber que tengo que acertar al blanco, pero otra cosa es acertar el blanco. Y la única manera de lograr eso es entrenar, es practicar. No es solo que me lo digan, sino que yo tengo que tomar el arco, yo tengo que tomar la flecha. Quizás alguien me puede explicar, ¿no?, cómo funciona el arco, la flecha, pero finalmente soy yo el que tengo que practicar y después de muchas repeticiones, bueno, en algún momento es esperable que yo empiece a acertar más frecuentemente al blanco, aunque no está garantizado que siempre le vaya a dar, ¿sí? Yo creo que esa es una caracterización de la ética de Adela Cortina, también que es muy conocida. Destaco abajo lo que yo creo que es el blanco en la formación ética. Primero, y así está compuesto la formación ética en la Escuela de Ingeniería donde trabajo, Ingeniería y Ciencias, los cursos o las intervenciones que hacemos tienen que dar con explicar y comentar y enseñar al estudiantado qué son las profesiones y la profesión de la ingeniería. Eso es parte del blanco, ¿no? Y enseñar qué es lo que es la ingeniería no es solo decir qué hacen las personas que se dedican a la ingeniería, que eso es un abanico bien amplio, digamos, sino que decir que la ingeniería tiene una historia, tiene una tradición, tiene ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertas pretensiones, ciertos alcances y ciertas limitaciones. Entonces, una reflexión sobre la profesión es parte de eso que Aristóteles llamaba el blanco.
Yo creo que el estudiantado necesita eso, ¿sí? También uno puede enseñar ciertas actitudes y disposiciones personales, o señalar cuáles son deseables. Eso se puede hacer a través de distintos medios y con muchos recursos didácticos, ¿sí? A través del cine, a través de la literatura, a través de la discusión, de un montón de recursos que existen. Eso también se puede enseñar. Yo creo que eso es parte del plan, ¿sí? Y también podemos enseñar los valores y principios que conforman, bueno, una ética cívica, en el lenguaje de la cortina, o una ética mínima, o valores ampliamente compartidos por la comunidad humana hoy. Eso también lo podemos enseñar. Y hasta ahí es decirle al estudiantado, ese es el blanco, ¿sí? Esas son las cosas que, en términos como pedagógicos, son como los contenidos como conceptuales, ¿sí? Los conceptos que uno puede enseñar. Otra dimensión importante para la formación en ética profesional es el cuarto punto ahí, que se llama, que he puesto ahí con la flechita hacia la derecha, ¿no es cierto?, el contexto, en el sentido que son las condiciones ambientales, organizacionales e institucionales que se requiere para que la formación ética sea efectiva. Básicamente, con un ejemplo así un poco básico y quizás hasta trivial, si yo le enseño al estudiantado, oye, ¿sabes que en los semáforos rojos hay que detenerse con la luz roja y con verde no sigue? Y si él no me ve que yo me detengo en la roja y sigo en la verde, la verdad es que el mensaje no es efectivo. Por mucho que sea correcto lo que me enseñan, y por mucho que sea bueno enseñarles que el rojo indica detenerse y el verde seguir, y el amarillo, no sé, atención. ¿Sí? Entonces, para que sea efectiva la formación, las instituciones tienen que poner ahí recursos. No me refiero solo a recursos financieros, sino a recursos de tiempo, espacio en los currículos, ¿no es cierto? Recursos de personas que se dediquen a eso. Y finalmente, y esto es lo que les vengo a presentar, algún trabajo que estamos haciendo, el último punto es cuando tomo el arco, la flecha, y empiezo a practicar. ¿Qué es lo que entrenamos al estudiantado cuando queremos formar en ética profesional? Yo creo que debe ser el discernimiento ético, que no es una opinión mía personal ni un descubrimiento mío. Se habla de eso en ética. Y lo hacemos a través de dilemas morales, que tampoco es una metodología nueva, ¿sí? Porque lo que creemos ahí en la unidad de ética, que es la que yo coordino ahí con el equipo de trabajo en la facultad, es que nos preguntamos qué podemos evaluar cuando evaluamos ética. ¿Por qué? Porque en la escuela de ingeniería lo primero que me piden siempre, y todos los años me piden lo mismo, es decir, ok, pero ¿cómo me demuestras que esto es efectivo? En una facultad de filosofía a lo mejor esa pregunta no es más rara, pero en la escuela de ingeniería me piden algo que pueda ser evaluado y cuantificado. Es decir, tengo que producir alguna evidencia observable, ¿sí? Entonces yo decía, ¿cómo produzco una evidencia observable de las clases de ética? ¿Sí? Que el estudiantado sabe decirme cuál es la teoría de la virtud y la deontología. Bueno, sí, es importante que sepan cuál es el blanco, pero no basta con eso. Al final de la presentación les voy a presentar los primeros tímidos y humildes resultados de este trabajo que estamos empezando desde hace un par de casi 2 años. ¿Sí? Eso. Entonces nosotros trabajamos con la metodología de dilemas morales. Hay distintos tipos de dilemas, no vamos a discutir eso ahora por el tiempo, ¿no? Pero un dilema por definición tiene 2 salidas, de las cuales ambas tienen consecuencias, o pueden tener consecuencias positivas, esperables o deseables, pero también tienen consecuencias negativas. Y eso es un dilema. Un dilema no es algo así como entre lo óptimo y lo pésimo, porque no, ahí hay que elegir lo óptimo, ¿sí? Por más que muchas veces no lo hagamos, pero entendemos que es mejor lo mejor y peor lo peor, ¿sí? Retóricamente, ¿sí? Entonces nosotros hemos construido dilemas, como les voy a mostrar ahora, adecuados a la vida estudiantil y a la formación profesional, que ha puesto en movimiento cierta capacidad de discernimiento ético que el estudiantado puede luego verter en un escrito o en una presentación, y con ello obtenemos evidencias de que al menos saben justificar y argumentar aquellas decisiones que ellos creen que son las correctas en situaciones dilemáticas. ¿Sí? Eso. ¿Cómo trabajamos los dilemas? Está en la última línea ahí. Nosotros les presentamos dilemas. Bueno, todo esto son secciones de 100 estudiantes. Son 1000. Por lo tanto, ¿cómo hace uno eso con 1000 personas simultáneamente en un semestre o en 2 semestres o 3 semestres? Lo que sea. Y creamos una actividad con una herramienta que les voy a presentar ahora a continuación, una herramienta digital,
donde los dilemas se discuten en 3 etapas, que son primero le presentamos el dilema y el estudiantado responde de la siguiente manera. Ahí. ¿Sí? Usamos Etica, esta plataforma que se creó en la Facultad de Economía y Negocios, con un colega mío con el que trabajamos juntos estas cosas, Gustavo Zurita. Y en la primera etapa el estudiante tiene que responder al dilema que le planteamos. Por ejemplo, aquí tenemos uno. El caso tiene una página, no se lo presento ahora por tiempo, pero básicamente es una joven ingeniera que se llama Amanda y que trabaja con el Ministerio de Salud, donde ellos están implementando un plan de la detección de ciertos tipos de enfermedades que pueden transformarse en pandémicas o epidémicas, como es la tuberculosis, y que hay más casos en Chile, por lo menos en la población migrante. Estos son datos reales, los dilemas son todos verosímiles. No hay un dilema así como el del auto automático, o no sé, si tú estás en una línea de tren, a quién mata, que son buenos como entrenamiento, pero no son dilemas reales, estos son dilemas verosímiles. Entonces, esta ingeniera tiene que decidir esto que está acá. Un algoritmo, el algoritmo X, ¿sí? Ella es ingeniera informática, está produciendo todo el sistema de inteligencia artificial para detectar esta enfermedad. Arroja menor error destacando la enfermedad en promedio, pero con mayor error detectando la enfermedad en población migrante. Y el algoritmo Y, por su parte, arroja mayor error detectando la enfermedad en promedio, pero con tasas de error similares para cada nacionalidad. El ministerio le pide que ella, como experta, diga qué cree que es mejor. Bueno, este es un equipo multidisciplinario en el contexto del dilema, ¿no? Y el estudiantado tiene que elegir acá, individualmente, primero, numéricamente, una preferencia. Como pueden darse cuenta, son 6 preferencias, un número par, cosa de que no exista uno entre medio y uno no sabe qué es lo que significa. Es decir, ellos tienen que tomar una decisión, que es como la vida misma, ¿no? O sea, uno tiene que tomar decisiones a riesgo de equivocarse, pero tiene que tomar una decisión. Y los valores 1, 2 y 3 indican que la preferencia es por el algoritmo X, y los números 4, 5 y 6 por el algoritmo Y. Pero 1, 2 y 3 son distintos como niveles como de convencimiento del estudiante, ¿sí? 1 es porque está súper convencido de que eso es mejor, y 6 es que el otro es mejor. Eso en una primera etapa individual. Luego, es una aplicación que lo puedo usar en un computador, en una iPad o un celular, cualquiera. El estudiantado discute esto en grupo. Y la aplicación, yo le puedo dar la instrucción para que haga grupos heterogéneos respecto a la respuesta que dieron en la primera individual. Entonces, junto a estudiantes que tienen opiniones distintas. Además, cada estudiante tiene que justificar abajo en un pequeño cuadro de texto por qué elige eso. En la justificación número 1, de la individual 1, es súper básica, es que no, que yo creo que es mejor, o no, es que es más gente y menos gente, bueno, más es más que menos, entonces mejor más que menos, ¿sí? Razonamientos un poco básicos y un poco apurados. En la segunda etapa lo tienen que hacer grupal. Y al hacerlo grupal, tienen que acordar entre las 4 personas que integran el grupo un valor numérico. Y tienen que justificar por qué. Y ahí la cosa se pone interesante porque ellos tienen que escribir y tienen que producir un argumento, tienen que producir una justificación de algún tipo, ¿no? Y finalmente, en la tercera etapa, vuelven a hacer esta actividad de manera individual. Y ahí pasan cosas. Y ya podemos observar desde un punto de vista de una estadística más bien descriptiva y básica, ¿no? Bueno, perdón, y me falta. Tiene 2 diferenciales semánticos. La primera era esa, y el segundo es: el algoritmo W da mayor exactitud, pero tiene menor explicabilidad, y el algoritmo Z tiene menor exactitud y mayor explicabilidad. Entonces, las 2 preguntas las tienen que hacer en la etapa individual 1, grupal, e individual 2, y en todas tienen que justificar. Y pasan cosas interesantes como esta. Aquí tenemos un resultado, tenemos hartas de estos gráficos. Por cierto, yo trabajo con un equipo, hay alguien que escribe el código, que no soy yo, y produce todas estas cosas. Después los voy a nombrar a estas personas porque es un trabajo colectivo, ¿sí? Fíjense, el cuadro de abajo a la izquierda, el diferencial 1, que se ve ahí, lo que es verde es, lo que está tirado hacia el verde es el algoritmo X, que es la preferencia mayoritaria, ¿no? Lo demás abajo es la opción 1, luego sigue la opción 2, con 34%, si esto está en porcentaje, y un 19% elige la opción 3. Y todos ellos pertenecen, la preferencia es por el algoritmo X. ¿Qué es lo que pasa en este caso con la discusión grupal?
no sé si se dan cuenta, el gráfico lo muestra un poquito, pero la gente tiende a moderarse cuando conversa con otras personas. O sea, las preferencias cuando son muy radicales, en este caso, resultó así la aplicación. Tenemos varias aplicaciones de este dilema, son 10 secciones con 10 estudiantes, profesoras o profesores distintos. También la mediación del docente impacta en cómo se desarrolla el resultado, ¿sí? No depende solo de lo que hagan el estudiante y lo que discutan, porque la mediación que hace la profesora o el profesor puede que interfiera. Esto es el agregado de, en este caso son 789 estudiantes, ¿ya? Y como pueden ver en el diferencial 1, en la etapa grupal, que es la columna del medio, ¿sí? Básicamente el algoritmo I disminuye muchísimo, ¿sí? Después descubrimos en las justificaciones que por el hecho de que diga mayor error a un estudiante promedio de ingeniería de segundo año, eso está mal. Porque los tienen durante 2 años, 3 años haciendo plan común, que lo estamos checando con física, matemática, química, donde las respuestas son correctas o incorrectas. No hay, entonces, que digan mayor error o menor error, sesgó. Aprendimos de eso, después mejoramos la exposición del diferencial, ¿cierto? Y esa es la razón por la que resulta así. Les voy a mostrar otro dilema cuyo resultado es un poco distinto. Bueno, y respecto al algoritmo, perdón, a la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta era si mayor exactitud y menor explicabilidad, menor exactitud y mayor explicabilidad, se comporta de más o menos parecido, ¿no es cierto? La preferencia es por mayor exactitud porque es más exacto. Y para estudiantes de ingeniería eso es muy importante, ¿sí? Otro dilema que hemos trabajado, este es el caso Julieta. Por cierto, pusimos nombres de femenino porque todos los casos que encontré yo de dilema ético para ingeniería eran varones, ¿sí? Entonces decidimos ideológicamente poner solo nombres de mujeres. Entonces tenemos muchos casos de este tipo. Bueno, esto tiene que ver, es más cercano a la pandemia, es más antiguo, del año 2022, aunque fue probado en el año 2021, todavía en semi-pandemia, por decirlo así. Este es el caso de usar información que circula en el WhatsApp respecto de una evaluación muy importante. Si Julieta debe usar o no esa información. Bueno, hay un contexto. Julieta tiene una cierta característica demográfica, ella está becada en la Escuela de Ingeniería en Bochef, como le decimos ahí. Estar becado tiene cierta mística, porque alguien que está becado y se le exige para mantener la beca un alto rendimiento en condiciones de alta exigencia. Y las personas que vienen de estratos socioeconómicos más desprivados y que están becadas, significa que esa persona es muy, muy trabajadora, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la cultura local. Entonces nosotros creamos un personaje que no es un personaje, existen personas así en la escuela de ingeniería, que es altamente demandada en condiciones injustas, porque tienen que estar a la par de 999 compañeras o compañeros que eventualmente están en mejores condiciones. Y bueno, en ese caso, si ella debe o no usar, ella es una persona honesta, Julieta, ella quiere hacer las cosas bien, ella fue a unas charlas a la universidad donde le dijeron que estaba mal, que no tenía académica, le enseñaron el blanco, ¿sí? Entonces, porque todos saben que no hay que copiar, si no es novedad para nadie. O no hacer uso de una información, de unas respuestas que circulan por WhatsApp, porque se filtraron por ahí. Como pueden ver, en el individual 1, usar la información del grupo de WhatsApp es minoritaria. Bueno, igual están en una clase que es sobre ética. Entonces el estudiantado se inhibe un poquito de decir que usaría la información. Eso cambió después porque garantizamos en el consentimiento informado que la información es anónima. Y ahí cambia. Y es muy interesante las justificaciones que cuando discuten grupalmente, como pueden ver, aumenta la gente que no usa la información del WhatsApp, pero se vuelve nuevamente a mover el gráfico en el individual. Y lo interesante acá son las justificaciones. Y aquí, en la última parte, ya me quedan 5 minutitos, solo quiero mostrarles 2 justificaciones recogidas casi al azar de estos chats, de estas justificaciones que escriben en los cuadros de texto, que son las siguientes. Primero, para el caso Amanda, que es el del algoritmo, el de abajo, dice, este es el individual 2. Es decir, cambié la elección respecto al anterior, al individual 1, porque encontré más importante que le explicara al paciente que presenta, hay falta de redacción, pero
cosa que tal cual. De esta manera podría haber mayor razón de si tiene o no la enfermedad. De esta forma, la persona podrá elegir si seguir realizando exámenes u otras cosas. O sea que él consideraba, o ella, no sé, consideraba que la explicabilidad no era tan importante, pero después se dio cuenta, conversando con sus compañeros, que los algoritmos, en particular estos de caja negra, son importantes para que la gente pueda ejercer el principio bioético de la autonomía, pueda decidir sobre si hay un tratamiento o no, lo que sea. Y eso es interesante. Esto además fue, de esta sección fue mediada la sesión con una profesora de ingeniería junto con un profesor de la Facultad de Medicina, porque es un curso de proyectos. Esto se hace proyectos aplicados en conjunto en distintos ámbitos. Y es interesante porque solo en esta sección resaltó la explicabilidad. Eso tiene que ver con la mediación del docente. Y para el caso Julieta, y esto es algo, no sé si es un hallazgo, pero es algo que nos dimos cuenta, porque tenemos miles de estos comentarios, ¿sí? Por eso ahora estamos trabajando con inteligencia artificial, que no les voy a contar esto ahora, porque es imposible para una inteligencia natural leer todo y hacer un esquema. No sé si es imposible, pero sería un poco trabajoso. Para el caso Julieta, esta es la justificación de un grupo. Este es el de usar o no la información del WhatsApp, ¿sí? Con nuestro grupo llegamos a una serie de conclusiones. Ahí me salto unas líneas. Incluso no sabemos si de la beca depende la situación económica de Julieta, que perfectamente podría ser el sustento de su hogar. Llegamos al consenso de que Julieta debe usar la información de WhatsApp, o sea, debe tener una conducta que atenta contra la integridad académica, en una situación muy límite relacionada con su contexto. De otra manera, no le ayuda en nada a su desarrollo personal. A mí me recordó el dilema de Heinz, el famoso, ¿no?, de Kohlberg. Finalmente aquí hay, o sea, sí queda justificada cierta deshonestidad bajo ciertas condiciones. En particular porque Julieta, un poco dramática la historia de Julieta, pero es el drama de 30% de nuestros estudiantes. Entonces, tampoco es tan exagerado, un tercio. Es que en ellos está depositada la expectativa de una familia. Entonces, claro, aquí no hay una racionalidad ética o una justificación del tipo de la justicia, podríamos decir, es más imparcial, pero sí hay una justificación de una ética de cuidado. O sea, Julieta es más responsable de la expectativa de su familia que de cumplir con una regla que a ella en ese momento no le hace tanto sentido, por más que a nosotros nos haga sentido. Entonces, eso es interesante, abundan también este tipo de razonamientos. Por cierto, en la etapa grupal, ellos también chatean, bueno, ahora no porque ahora es presencial, pero cuando se hace online, chatean. Entonces tenemos una conversación por chat muy interesante también, el tipo de conversación que surge ahí. Y eso es para nosotros, en la unidad de ética, la manera como hacemos que practiquen el arco de flecha. O sea, que pongan en juego su capacidad de discutir, de argumentar, de dar razones del propio acto. Que básicamente es más o menos lo que estimo yo podemos observar y evaluar en la formación, ¿sí? Y algunos resultados de esto con inteligencia artificial, por ejemplo, acá, resultados exploratorios preliminares, aquí con cerca de más de 1000 tópicos, nosotros recogimos, bueno, esto ha sido un trabajo de chino, los 10 tópicos relevantes más comunes en el diferencial 1, en el caso amante, el de los algoritmos. Por ejemplo, bueno, el sintópico es un problema, no le dan caso así. Se habla mucho de salud, justicia, responsabilidad, ética, y hasta ahí más o menos son los más representativos. Después va decreciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, accesibilidad, consentimiento, sesgo, van teniendo, esto abajo es la frecuencia, ¿sí? Y fíjense los top 10, pero no de los más relevantes, los menos comunes. Bueno, obviamente que se junta con el gráfico anterior, porque ahí está sesgo, por ejemplo, con poco menos de 180 de frecuencia, y aquí sesgo tiene lo mismo, pero es lo menos común que hablan los estudiantes es integridad, migración, seguridad, respeto social, transparencia, discriminación, consideración, privacidad. Entonces, esto nos sirve al identificar estos tópicos. Lo que queremos a la larga es que la máquina nos lea todos esos comentarios y los ubique en algún nivel de logro que nosotros hemos definido según el mapa de progreso de la competencia, ¿sí? Y esto ha sido, bueno, este ha sido el trabajo que hemos hecho seleccionando estos tópicos éticos. Esto también es una retroalimentación para los equipos docentes, donde poner los énfasis en la docencia, una herramienta de este tipo que permite
saber cómo se está moviendo, qué tipo de lenguaje usa el estudiantado y finalmente reforzar aquello que institucionalmente se quiera reforzar. Y aquí tenemos otro, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia de los tópicos por etapa. En la etapa azul es la etapa individual 1, la verde es la grupal y la naranjita es, o creo que es naranja, sí, la individual 2. Fíjense, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Por ejemplo, la columna más alta ahí, ¿no? No sé, el sintópico no sirve. La segunda más alta, salud, no tampoco. Justicia, ahí está. Desde la izquierda hacia la derecha, en la segunda más alta, muy parecido a ética. En el diferencial 1 hablan mucho más de justicia, grupalmente hablan menos, y en la justificación final, individual, la justicia pasa a ser menos importante, ¿sí? o es nombrada menos. Bueno, y así pueden ver con otros tópicos. ¿Sí? Estamos casi en el tiempo. Y esto, en el diferencial 2, o sea, el individual 2, si lo ponemos rápido, podemos ver cómo se mueve. La primera individual 1, diferencial, no, el segundo diferencial es el algoritmo W y Z, ¿no? Pasa algo muy parecido que en el anterior. ¿Sí? Eso. Los dilemas morales, creemos, sirven para formar la capacidad de discernimiento ético. Y eso lo hemos visto como estudiantes, porque después nosotros a estos estudiantes que están en el segundo semestre, los tomamos, pasan por una actividad que nosotros creamos, que son unos módulos de ética antes de la práctica profesional, a fin de tercer año, cuarto año. Y nosotros podemos ver lo que pasaba antes de estas intervenciones y después. Y si ese estudiantado logra ser mucho más contundente y rotundo o más robusto. Finalmente, el tipo de argumentación, el tipo de expresión que hay para justificar las propias decisiones que toman en contextos de práctica profesional. Y eso me parece interesante. En la discusión de dilemas, con la metodología planteada, las personas tienden a moderar sus juicios cuando discuten al respecto. Eso no sé si es una gran novedad, pero lo muestra así de manera bien consistente. No sé el número, pero tenemos 5 casos que han sido aplicados durante 4 años, entonces tenemos mucha data. Es una mina de oro para los que hacen inteligencia artificial. De hecho, nosotros trabajamos con distintos ingenieros y ingenieras que nos ayudan en eso. Y finalmente, las razones y juicios morales que esgrimen el estudiantado son complejos y requieren de un análisis más detallado, y por eso estamos trabajando con esta herramienta de inteligencia artificial para ver si logramos en algún momento llegar a leer todo esto y poder armar un esquema más general. Termino agradeciendo al equipo de trabajo, ¿no? Está Josefa, a la izquierda a derecha, y es ingeniera, profesora de matemática, un perfil bien interesante, ingeniera de la Chile, profesora de matemática de acá. Luego está Jorge Martínez, que es de filosofía, Camilo Carvajal, arriba, ¿no? Ingeniero matemático, especialista en temas de inteligencia artificial, bueno, ahora se fue a Inglaterra, no está con nosotros, o está, pero a distancia. Abajo está Eduardo Hurtado, terminando ingeniería industrial, ha sido fundamental en la capacitación de los equipos docentes para usar ETICAD, la aplicación esta. Y abajo, no me quiso dar otra foto, pero es un poco mayor, ¿sí? Patricio Espinosa, que es un ingeniero matemático, bueno, está empezando el magíster en ingeniería matemática, el tema de inteligencia artificial. Toda esta persona es muy brillante y con una disposición de oro. Bueno, ahí estoy yo que me tenía que poner igual. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Abro el espacio para preguntas. Preguntas, comentarios. Una pregunta muy puntual nomás. ¿Cuánto dura cada una de las actividades? ¿Cuánto tiempo está trabajando individualmente, grupalmente? La sesión dura 1 hora y media allá en la Escuela de Ingeniería. ¿Ya? Es que aquí yo representé dura 1 hora y media, y eso va a depender del equipo docente. Por lo general, cuando se le pide a estos estudiantes que conversan harto. Entonces, cada etapa puede durar 15 minutos, 20 minutos. Más o menos. Y a veces hemos hecho una etapa previa 2 semanas antes. Entonces, comparamos una pregunta, la misma pregunta 2 semanas antes y después, y hacemos una posterior. Y eso también pasan cosas interesantes. Entonces, toda la actividad puede durar 2 semanas. A ver. Bueno, buenísima. Me parece súper interesante la propuesta y la sobre todo.
Te hacer una pregunta. Bueno, en el Instituto acá Constanza, yo de Gabriela Regalada, estamos a cargo de diferentes secciones de ética para ingeniería y coincidimos mucho con tu enfoque respecto de la importancia de lo que básicamente es la parte más grande del trabajo que tienen que hacer es el tema de entrenarse para dar el blanco. Y dos preguntas tenía respecto a eso. Una, ¿cómo funcionaría la parte de la discusión grupal? Ese es como el principal desafío que me parece que muchas veces tenemos. Bueno, nosotros con la ayuda de Camila tratamos de aplicar muchas innovaciones a nivel de tecnologías, etcétera, pero la parte de que no se coma todo el módulo, la parte de la discusión grupal a veces es difícil cómo armarlo. Entonces, si usan la presencialmente, ¿cómo funcionaría la...? Sí. Bueno, hemos cometido harto errores, así que hemos aprendido harto también. Con la aplicación eso es más fácil porque en la aplicación tú puedes programar el tiempo. Y el estudiantado sabe que quedan 3 minutos y tienen que cerrarlo. Entonces es como tener más control porque son 100 estudiantes y esa cuestión es como harta gente finalmente, ¿no? Y básicamente ahí depende mucho y por eso al inicio un error que cometimos fue que pasamos todas las instrucciones en una carpeta para que la gente pueda, hay que configurar primero la aplicación con el caso que van a trabajar, los diferenciales, los referencias, etc. O sea, hay que hacer algo de trabajo previo. Y pasamos eso pensando que era como lo suficiente, que después entendimos que era más importante capacitar al equipo docente. Y capacitarlo en temas como también didácticos, como por ejemplo de gestión del tiempo en el aula, de algunos conocimientos básicos, porque en una sección, para nosotros es súper complejo, son 100 estudiantes y el equipo docente son un docente y una docente y 4 profesoras o profesores auxiliares, que son estudiantes que ayudan. O sea, son 6 personas, los equipos docentes en total son como 70 personas. Entonces, capacitarlos mucho para que ellos tengan control. Yo te mostré aquí el resultado bonito, tenemos un montón de datos que no sirven para nada porque no hicieron bien la... O sea, eso es... Y además esos equipos docentes a veces rotan, o sea, cambian, eso es dinámico. Entonces tienes que hacer la capacitación cada semestre. Y eso es mucho tiempo, mucha energía. Pero yo creo que hay una clave, cuando es con la aplicación hay un cierto control que tienes tú en tu computador, digamos, que cierra y pasa a la siguiente etapa cuando tú lo decides, ¿no? Y le puedes dar el aviso a la gente que está hablando. Y si no, recae en el factor humano, que son cada equipo docente, y hay que trabajar con los equipos docentes. Camila. Muchas gracias por tu trabajo, muy interesante. Bueno, yo estoy en el ETICAP, pero ahora en la parte de codiseño, así que también muy contenta de ver ya esta propuesta más armada y con resultados. Yo en la mañana justo hoy día en la mañana fui a medicina a ver la aplicación del ETICAP, y ahí te quería preguntar, bueno, varias preguntas. Una, ¿tú enseñas a argumentar en algún momento? Porque, por ejemplo, ahí mi duda es cuando ya se ponen a, no sé, quizás de repente hay algunos que argumentan más, otros que argumentan menos. ¿Cómo realiza esa mediación? Y la otra pregunta es si estos chats son anónimos o lo ocupan anónimos y por qué. Y la tercera pregunta tiene que ver cómo ha evaluado, si lo ha evaluado no sé, cuantitativa, a través de Quali, si ha evaluado a los profesores, las percepciones del equipo docente o las percepciones de los estudiantes, etc. Eso. Sí. ¿Cuál es la primera? La primera es con la argumentación, sí, disculpa. Sí. Bueno, ese fue otro error que cometimos, que al inicio como que dábamos por entendido que como justifique era como súper evidente lo que había que hacer, no era tan evidente. Nosotros armamos un esquema de las componentes de una buena argumentación y se lo pasamos al estudiantado. Ahora, quisiéramos que los equipos docentes también reforzaran eso, pero son equipos docentes, son 60 personas, son 10 secciones que no dependen de nosotros. Y a eso me refiero con que la institución tiene que crear las condiciones para que, si creen que esto es importante, tienen que dejar que esto ocurra en la sala de clase y en el currículum. Entonces ahí es una negociación permanente. Pero sí hacemos el esfuerzo de al menos darle un modelo de argumentación. Y tenemos un esquema que se los pasamos. Una vez que empezamos a usar ese esquema, que es un modelito chiquitito, empezó a mejorar un poco, pero no tanto.
por cierto, hay muchas de las conversas que son puro ruido. O sea, pero por suerte, bueno, tenemos aquí a los ingenieros que nos ayudan a limpiar eso con el código y tenemos acceso. ¿Sí? Esa era la primera. Sí enseñamos. Por cierto, en la Universidad de Alberto Hurtado, Antonia Larraín, que ahora es vicerrectora, pero psicóloga de esta casa de estudios también, ella desarrolló una aplicación que todavía no la puedo ver, pero estoy tratando de llegar a ella todavía, que se llama Argumentar, para usar en el sistema escolar. Y a mí me parece que, por lo que yo leí de alguna reseña por ahí, es como parecido a lo que nosotros estamos haciendo, sin saber que había alguien que lo había hecho antes. ¿Sí? O no sé si antes o a la vez, porque es muy reciente. Entonces, también hay algo que Antonia Larraín. La segunda tenía que ver si en el chat era anónimo o no anónimo. El chat, a ver, la verdad es que eso fue un problema al inicio en anónimo, porque ellos tienen que inscribirse en la sesión con su root, ¿sí? Con un identificador. Lo que nosotros hacemos es anonimizar. Y le garantizamos a ellos que el equipo docente no tiene acceso a eso. ¿Por qué? Porque dentro de 60 personas del equipo docente, alguno tuvo la tentación de decir, quiero saber qué dicen y voy a marcar a aquellos que digan algo que yo crearía. Y eso... Y fue un dicho coloquialmente un gallito más o menos, que no. ¿Sí? Por eso les garantizamos anonimato. La verdad es que nosotros podríamos identificar a las personas, pero les garantizamos anonimización. Entonces, en la planilla CSS, algo así que se llama una Excel gigante, están sus datos que nosotros los quitamos del análisis. Entonces, nosotros se van a analizar. Y la tercera tenía que ver cómo se evaluaba la experiencia. ¿La experiencia o los resultados? Los resultados. Los resultados, sí. Nosotros estamos probando un sistema de evaluación con una rúbrica, una pauta, para poder leer todo esto. ¿Sabes cuál es el problema? Es que no tenemos la capacidad de leer todos estos comentarios. O nos tendríamos que dedicar, no sé, 18 horas diarias a eso durante 6 meses. Y por eso estamos trabajando con los pocos recursos que tenemos, lo más rápido posible, en crear una máquina que al menos nos arroje algunos predictores que podamos decir, ya, las personas muestran algunos elementos que sirven para evaluar. Y para eso sí tenemos una rúbrica y tenemos niveles de logro. O sea, es con niveles de logro no es. ¿Y encuesta a los estudiantes de revisar? ¿Sí? Por eso, sí. Sí, los estudiantes lo aprecian, el estudiantado lo aprecia. Hemos hecho distintas encuestas como de satisfacción. Lo aprecian. Algunos no se acuerdan que lo hicieron, porque hemos hecho la evaluación un semestre después a propósito. Pero de los que se acuerdan, que es un gran número, sé que era interesante, que aprendieron, cosas de eso, pero nada tan estructurado ni sistematizado. Sí, hola, no soy ni de ingeniería ni de Instituto de Ética, así que a lo mejor es una pregunta muy obvia. Yo tampoco, soy de filosofía. Bueno, soy Margarita Vidal, profesora de la Facultad de Letras. Me pareció interesante porque desde la Facultad de Letras hemos trabajado con la Facultad de Ingeniería acá en el desarrollo de otras habilidades que tienen que ver con comunicación escrita, ¿no? Pero te quería preguntar dos cosas y hacerte un comentario. La primera es si puedes contar un poquitito el contexto en el que surge esta preocupación de la institución por la enseñanza como de la ética de manera explícita en la ingeniería. Y otra pregunta es cómo, porque digamos, desafío que nosotros tenemos desde el desarrollo de habilidades comunicativas, que por supuesto es de otra naturaleza, pero la pregunta que siempre tenemos es ¿qué es mejor si hacer una enseñanza que vaya separada de los cursos disciplinares, por ejemplo, como un curso específico de habilidades de escritura para ingeniería, o una enseñanza que esté integrada en los cursos disciplinares y que, por ejemplo, ahí se pudieran trabajar estos dilemas éticos en relación a un concepto, a una disciplina, a un curso particular? Estoy pensando, por ejemplo, en las prácticas profesionales que hacen los estudiantes, que acá son en dos momentos de distinta naturaleza. ¿Cómo ves esa posibilidad? Si lo han explorado, si lo han pensado. Y mi comentario muy básico sobre el análisis que están haciendo, súper interesante me parece. Yo trabajo en análisis del discurso. Me parece que la idea de los tópicos revela mucho de los textos que escriben, pero a lo mejor también asociar el tópico con las evaluaciones que hacen de esos términos, por ejemplo, la justicia es mala o la justicia es buena, el tipo de valor que va asociado al tópico podría también complejizar un poco la visión que están teniendo de nota. Sí, nosotros, gracias. Eso es algo que hemos hablado
parto por lo último, por el comentario, efectivamente, yo mostré los tópicos, tengo, no sé, 50 gráficos más de cosas, lo hemos asociado a hilativos y preposiciones que denoten argumentación. ¿Sí? Pero ese es más complejo de lo que parece. O sea, decirlo sí es fácil, pero hacerlo, escribir un código de eso ha sido un poco difícil. Hemos avanzado, sí, en eso estamos, pero efectivamente, sí. No basta con decir la palabra justicia. Ahora, por lo general es raro que alguien diga que la justicia no es buena, a no ser que diga que algo es injusto. Pero eso es decir que vale la pena la justicia, ¿no? Entonces, pero sí, estamos en eso. Respecto a lo primero, ya, esa era una discusión. ¿Por qué la decisión institucional? Bueno, primero nos mandata la visión y misión de la Universidad de Chile, un compromiso con cierto ideario, valórico también, que obliga. Y eso las autoridades de los últimos 3 decanatura, estoy hablando de los últimos 15 años, lo han entendido así. Ahora, a veces no es suficiente eso, porque una cosa es la declaración y decir ya tiene que haber, por ejemplo, hay una unidad de ética, las personas que estamos acá, digamos, en la foto final, ¿sí? Pero la verdad es que ahí casi todos tienen 11 horas, entonces yo soy el único jornal completo, entonces la verdad es que no son tantos. Pero el motivo es ese. El segundo motivo, yo creo que es un poco más cercano a cómo funcionan a veces las instituciones grandes, ¿sí? La verdad es que la aprobación de la ética vuelve cada vez que queda alguna embarrada. O sea, es poco preventivo, poco precautorio. O sea, si hay una copia masiva y si salimos en la tercera por la portada, decimos, como nos ocurrió con la pandemia, en el ramo de física, entonces, bueno, y ahí me llamaron al consejo, me llamaron, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, no sé qué hay que hacer, en lo inmediato. Entonces, a veces las instituciones son reactivas. Por eso puse en esa diapo que es muy importante que la organización, la institución, apueste seriamente por estas cosas, porque si no el esfuerzo voluntarioso de buena voluntad de algunas profesoras o profesores que tienen un interés natural en eso, o bueno, por algún motivo. ¿Sí? Pero eso. Y respecto a cómo se tiene que hacer, mira, en los últimos 10 años, 15 años, perdón, el discurso ha sido de que tiene que transversalizarse, es decir, que los temas de ética tienen que ser trabajados en los cursos propios de la carrera para que lo vean en contexto, etc. ¿Sí? Y la verdad, eso es, bueno, yo trabajé en esa línea por mucho tiempo, seguimos en eso también en la facultad, pero ahora se está estudiando la idea de hacer un curso obligatorio, porque la verdad es que eso funciona bien en el papel. Pero en los hechos es muy difícil, por lo menos en nuestra facultad. Yo no sé si esto es como universalizado, ¿sí? No sé, yo creo que cada institución tiene una realidad distinta. Y yo oscilo, yo creo que sí es muy importante que sea trabajado en el contexto de los cursos, en particular los cursos más avanzados, más cercanos a la vida profesional, donde pasan unas cosas más relacionadas con la profesión, ¿sí? Yo creo que tiene que ser trabajado ahí, pero no todas las profesoras y profesores que dictan esos cursos o están preparados desde el punto de vista ético disciplinar o no se sienten preparadas, ¿sí? Entonces, varias veces yo estaba en una conversa que tengo cada 15 días con alguien, ¿sí? Oye, escucha, ya me encantaría hacer, pero yo no sé cómo hacerlo, lo puedes hacer tú. Claro, yo puedo hacer eso con un curso, pero no con 20 cursos, no me da la vida, ni a mí ni a nadie, ¿sí? Entonces, yo creo que tiene que ser un poco una combinación. Yo creo que la parte de enseñar cuál es el blanco, yo creo que deberían ser cursos. Quizás no un curso entero, puede ser un curso de un crédito o un módulo, no sé. Nosotros, la solución que se encontró ahí para las prácticas profesionales es hacer el módulo online, en una plataforma que tenemos en la universidad que se llama EOL, ¿sí? Y ahí nosotros diseñamos los módulos, también está el de comunicación, de trabajo en equipo, o sea, de las competencias transversales, ¿sí? Pero eso es difícil la combinación porque no hay espacio en las mallas curriculares, a no ser que alguien lo decida, porque es una cosa de decisión, no es la naturaleza de las cosas. Gracias. Ya, tenemos algunos minutos y 2 preguntas, así que propongo que tomemos las 2 preguntas. Son Paula y luego... Sí. Mirando ahora bueno, me perdí la primerísima parte, pero mirando
desarrollo de tu presentación, Pablo, me impresiona mucho digamos, la estructura que adquiere, la organización que adquiere el trabajo con los dilemas morales desde la psicología. Esto igual ha sido como estudiado, pero en términos como el desarrollo de edades tempranas, mucho menos en población adulta, así que lo encuentro súper valioso, eso como comentario. Tengo varias preguntas, pero dos que quizás son más fuertes. Una es en términos de lo que ocurre en el medio, entre individual 1 e individual 2, el tema del diálogo y quizás vinculado a lo que se comentaba antes. ¿Tienen datos o análisis que den cuenta de si lo que ocurre en el medio, ese mecanismo que está en el medio en términos de tipología de diálogo, calidad de diálogo, formas con las cuales, o sea, porque tú hablabas, por ejemplo, de la heterogeneidad con la cual se conforman los grupos según un algoritmo específico, entendí que tiene Bueno, esa heterogeneidad no necesariamente garantiza cosas. ¿Qué ocurre en el medio, si tienen datos de eso, en términos de formas que adquiere el diálogo y su calidad al interior de los grupos? Y lo segundo, una pregunta más maximalista para el filósofo, es ¿justicia o cuidado? ¿Cuál es el principio rector en términos como de moralidad? Sí. ¿Yo? Sí. Sí, en parte ya se ha conversado. Yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería, de la UCE. Me encuentro muy válida la reflexión que tú propones para los estudiantes. Y no puedo evitar preguntarme si eso es suficiente para dar una formación profesional a los ingenieros. Y mi respuesta personal tiene que ser no es suficiente, en mi opinión. Entonces, ¿qué es lo que sería suficiente? Y cómo se podría implementar. Tú ya has mencionado algunos aspectos, y la colega de letras también, como eso de integrar el aspecto ético en algunos de los cursos, no limitarse a una actividad que, según entiendo, dura 2 semanas. En realidad es una clase, es una sola clase. Es una sola clase, entonces de 5 años de formación de los ingenieros. Entonces, ¿cómo abordar una formación ética más extensa, que realmente dé una conciencia de las problemáticas que especialmente hoy día creo que se van haciendo más y más importantes con las nuevas herramientas que tiene la ingeniería? Sí. Gracias. Parto por lo último y después digo lo de Paula. Bueno, yo creo que eso depende de cada institución. En la institución donde yo estoy, en la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Chile, yo creo que ¿qué sería suficiente? Suficiente sería un curso breve en el primero y segundo año, donde enseñemos cuál es el blanco, la metáfora que usa Aristóteles, es decir, que pasemos conceptos básicos y tratemos de modelar al menos cognitivamente, no sé, ciertas ideas que son importantes para la vida estudiantil, la integridad académica, por ejemplo, el tema de convivencia, ¿sí? Que no es como un curso de ética, no enseñar solamente a las teorías éticas, sino las teorías éticas estudiando casos, situaciones, dilemas de la vida estudiantil, al inicio de la carrera. Y hacia el final de la carrera, en las prácticas profesionales, las últimas prácticas profesionales o por ahí, creo que debería haber al menos acompañamiento ético sistematizado, por ejemplo, de los informes de práctica con alguna preparación previa, que es lo que nosotros tenemos ahora. Tenemos un módulo de ética online que el estudiantado debe poder, tiene, para hacer la práctica profesional, tiene que hacer el módulo.
Por desgracia, por temas que es mucha gente, ese módulo es sin instructor, por lo tanto es autocontenido. Estamos mejorando el módulo cada vez, pero una parte de la evaluación del estudiantado es que hay cosas que le gustaría conversar más con un profesor o una profesora. No tenemos los recursos para eso. Pero yo creo que eso sería suficiente. Eso no obsta de muchas otras cosas que puedan pasar entre medio que en la malla curricular o algunos profesoras o profesores, por gusto, por interés, quieran desarrollar esos temas. Entonces la institución debería garantizar que esas profesoras o profesores tengan un grupo asesor que les ayude a, no sé, a realizar una actividad, una clase o una evaluación o lo que quieran, lo que puedan hacer. Y, por supuesto, lo que ya había dicho al inicio, es que la institución tiene que modelar ejemplarmente estas cosas, ¿sí? Entonces, para mí eso sería suficiente. O sea, no... Eso. ¿Y cómo evaluarlo? Bueno, el tema de un curso donde sabemos cuál es el blanco, una metáfora que usamos, se puede evaluar de distintas maneras, como cualquier otro curso. Y lo final, yo creo que tiene que haber algo así como un test de suficiencia, que no sea reprobatorio, pero que le indique al estudiante o a la estudiante en qué nivel está en un progreso de la competencia que tiene que estar definido. Entonces, si esa persona entró en el nivel 1 y sale en el nivel 2, es bueno. Si la persona entra en el nivel 2 y sale en el nivel 2, es un fracaso nuestro, porque no aprendieron nada, ¿sí? Venía más alto. ¿Sí? Igual tiene el mismo nivel 2 que el otro que llegó al 2, el otro llegó al 2. Entonces, hay un sistema que permita evaluar, ¿no?, estos niveles de logro, que pueden ser con algunos hitos evaluativos a lo largo de la carrera, elegir algunos cursos donde se puede evaluar intencionalmente eso. Sí, eso. Ahora, no sé cómo es acá en ingeniería, o sea, conozco, pero no sé, por ejemplo, no sé cuántos estudiantes hay, pero no. Allá en la escuela de ingeniería entran cerca de 1000 estudiantes al año. Entonces, uno de los problemas que tenemos nosotros es ese volumen. Porque hacer esto a esa escala es muy difícil. Es lo mismo. Entonces, o sea, es igualmente difícil. Sí, entonces, no sé. En ese caso, no sé. Pero yo creo que esas cosas se pueden hacer, nosotros hemos probado. El asunto es que después se implementen y que entren en el régimen. Pero con los incentivos que hay de acreditación y otras cosas, a cada nuevo proceso uno termina de implementar algo y hay que hacer otra cosa. Entonces, los tiempos no acompañan. Pero eso escapa, yo creo que a la voluntad de las personas. Eso. Y lo otro, sobre la conversación grupal, Paula, es súper bueno ese punto porque es uno de los problemas que hemos tenido. Al inicio, cuando empezamos a hacer estas cosas, nos dimos cuenta que la conversación grupal la resolvían de manera, entre comillas, bastante ingenieril. Ya, votemos y la mayoría, ¿tú crees que el algoritmo X o el Y? El X, ya, son 3 contra 1. O sea, lo que podíamos hacer ahí es poner un grupo par, para que por lo menos, ¿sí? Un grupo de par de integrantes, ¿no? De 4 integrantes, ¿sí? Entonces, es difícil eso, especialmente en el medio virtual. Hemos hecho la misma actividad analógica, así como presencial con grupo, y ahí resulta mucho mejor cuando la gente se ve las caras. La calidad de la conversación, no tenemos una tipología, así no sabía yo qué tipo de conversa hay. Lo que sí, de lo que hemos visto y leído y observado con esta actividad, es que el estudiantado por lo general sí tiene ideas propias y las pone y las discute. ¿Ya? Entonces sí hay discusión, como densa, o más o menos densa, ¿sí? Pero más que eso no sabría decir, porque no hemos podido observar eso sí, o estudiarlo. Ahora, lo que sí nos dimos cuenta es que las justificaciones en el individual 1, en el grupal y en el individual 2 son de mejor calidad que la interacción en el chat. En el chat hay mucha emoticón y cosas, pero poca, y a veces cuentan un chiste entre medio y se desvían, entonces las conversaciones virtuales no son muy valiosas, pero sí las justificaciones cuando escriben. Y a veces son 40, 60 palabras, tampoco son textos así perfectamente desarrollados, ¿sí? Y sobre la otra pregunta, chuta, como de grueso calibre, si respondiera de manera más o menos, para quitarme la pregunta, diría que es necesaria una justicia cuidadosa, ¿sí? Pero no sé si eso dice algo.
Yo creo que hay cierta crítica que se le ha hecho a la teoría de la justicia, en particular la de Rawls, por parte de representantes de la ética del cuidado, que no es muy justa. Porque no es que Rawls propone un individuo abstracto, abstraído de la realidad y que sea pura cabeza, tomando decisiones imparciales como si fuera una máquina. O sea, Rawls en ningún momento dice eso. Lo que sí puede pasar es de la imparcialidad. Y tiendo a pensar que la dimensión del cuidado es ineludible. Ineludible no porque sea una exigencia heterónoma, sino porque forma parte de nuestra propia naturaleza, de personas vulnerables, de personas que necesitamos cuidado, que cuidamos. Entonces, pero también igualmente necesitamos justicia. ¿Sí? Entonces yo creo que no podría decir que podemos competir una u otra. Bueno, ahí la cortina habla de una justicia cordial. Quizás es como cercano, o un cuidado también que sea justo, porque puede haber cuidados injustos también, como la experiencia con personas con discapacidad extrema, que lo que quieren es autonomía, no cuidados. ¿Sí? O sea, quieren ser tratadas en justicia. Y entonces, pero no sé si es muy mala mi respuesta, o sea, creo que no es muy buena, ¿no? Recientemente escribí con una compañera argentina un texto sobre eso, así que cuando salga, sobre el tema de fraternidad y cuidado. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un aplauso.